Vamos con palmas abiertas. Una elevación hacia adelante. Ayudamos nosotros. Hola queridos amigos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña nuestra guapísima Lupita, que viene de unas lindas vacaciones para poder trabajar un masaje que hemos podido leer en comentarios y queremos brindarles herramientas para poder tener un poco de ayuda y aliviar estos dolores en casa. El día de hoy vamos a trabajar con un masaje netamente en la columna vertebral para tratar y con ejercicios para la ciática. Espero se encuentren muy bien. Un enorme abrazo. Vamos a comenzar. Muy bien amigos. Para trabajar esta parte de la columna vertebral, la parte posterior de la espalda alta, media y baja, en este caso voy a usar este tipo de rodillo que se utiliza en maderoterapia para trabajar algunas zonas específicas de dolor. También un rodillo curvo circular para lo que es empezar a relajar las partes musculares que nos permitan llegar de manera más profunda a la ciática al momento de llegar a los estiramientos. Y como siempre me encanta trabajar con aromaterapia para que el sistema nervioso se relaje. Para comenzar esta sesión te voy a pedir que sueltes y liberes la tensión de tus manos, que saques todo con fuerza. Mientras realizamos esto, vamos a respirar profundamente en 4 tiempos. Inhalamos profundamente, sostenemos el aire y expulsamos por la boca en 4 tiempos. Realizamos una vez más. Y para acompañar esto, vamos a ambientizar nuestro espacio con un olor delicioso de vainilla para poder relajarnos y poder trabajar. Muy bien, para llegar a los estiramientos del nervio ciático, que es una afección que está en la población en su gran mayoría en estos tiempos, que se ubica en la parte de la zona lumbar, el parte del glúteo, sabe afectar a veces el izquierdo o el derecho. Entonces, previo a los estiramientos, nos ayuda muchísimo a relajar la parte muscular que acompaña desde la parte media en las cervicales, dorsales, hasta llegar a las lumbares. Para esto, para relajar, vamos a colocarnos en esta posición. Según sea su comodidad en casa, puede ser en la posición como está Lupita, nuestro modelo, o en posición mariposa. Nos apoyamos de un cojín para poder tener todo el estiramiento de la columna vertebral y el estiramiento de la área muscular, en acompañamiento de nuestro querido guía, nuestro Leo. Vamos a poner aceite para ir masajeando esta parte. Primero lo esparcimos por toda el área de la espalda con un roce superficial. En este caso, en vez de trabajar hacia la parte ascendente, vamos a trabajar desde la parte superior en dirección descendente. Y en lo que bajamos, vamos a hacer
un efecto mariposa. Sin ejercer mucha presión. La posición en la que ustedes se pongan en casa tiene que ser donde ustedes puedan sentir un estiramiento, una tensión ligera sin que provoque dolor. Vamos en sentido contrario a ir trabajando. Vamos tocando con pequeñas pinzas. Al momento que realizamos los toques, vamos haciendo una ligera presión para notar tensiones. En este caso tenemos una pequeñita aquí y vamos a usar laterales. Hacemos con palmas abiertas y semicerradas. Guiamos en dirección descendente. Vamos a ejercer una ligera presión mientras realizamos los movimientos hacia abajo. Estiramos en la parte superior. Muy bien. Ahora vamos a colocar un poco más de atención a la zona lumbar. Vamos a usar nuestro rodillo y trabajamos al lado de la columna vertebral, el área más prominente que en algunas personas va a sobresalir, que es el área muscular. En esta parte ejercemos presión con el rodillo y vamos guiando hacia la dirección de las caderas. Vamos a realizar primero suave y poco a poco vamos subiendo la intensidad, ejerciendo una ligera presión sin que cause dolor ni irritación en la piel. Esto es a presión semiprofunda. Siempre desde el lado lateral. Lo colocamos sobre la columna.
sino en el músculo que está al lado. Ahora en sentido contrario, subimos hasta la parte de la escápula. Lo mismo del lado contrario. Nos centramos en esta parte superior. Eso. De una manera suave, con movimientos intermedios, ni lentos ni muy rápidos. Buscamos la curvatura anatómica para que esto surja el efecto deseado. Si es que tenemos alguna tensión, carga de estrés, vamos a poder sentir un ligero dolor que es necesario para que después el músculo se destense y pueda relajarse. Luego realizamos del otro lado. Para poder trabajar mejor y lograr un estiramiento del músculo, siempre es mejor trabajar con la cabeza del lado contrario. Vamos a colocar la cabecita del otro lado. Muy bien. Eso. Y realizamos. Enfocamos en esas áreas. Ejercemos un poco más de presión al lado izquierdo. Y en este lado guiamos hacia abajo. En este caso vamos a ver esta prominencia de nuestra columna. Esta es la parte cervical, que es la unión de nuestro cuello con la unión de la columna vertebral. Tenemos nuestro atlas o C1 y aquí más o menos estamos en C3, la cervical 3 o 4, y desde esta prominencia comenzamos. Ejercemos un poco más de presión. Y sentimos que los músculos se encuentran más relajados. En esta parte vamos a apoyarnos
de nuestras manos. Muy bien. En esta parte con nuestras manos en forma circular con los nudillos hacemos la caminata de hormiguita y subimos mientras colocamos presión en los pulgares. Otra vez. Bajamos. Con los pulgares de manera circular. Damos un poco de fuerza. Con la fricción de este movimiento, al calentarse nuestras palmas, vamos a colocar a los costados de la columna. Y bajamos. Una vez más, repetimos. Colocamos. Muy bien. Trabajada la parte superior, vamos a enfocarnos en la media y baja de la espalda. Colocamos un poco más de aceite. Puede ser en este caso usar aceite o gel. Ahora vamos a usar nuestro rodillo circular para que nos ayude, ya que al llegar a esta parte donde está ubicado nuestro nervio ciático y algunas personas ya van a tener dolor desde esta parte, vamos a usar un elemento que no ejerza mucha presión, pero que nos ayude a realizar movimientos que relajen la parte muscular. Usamos estos dos. Muy bien.
con nuestras manos vamos a bajar en el caminito de hormiga. Llegamos abajo a la parte lumbar solo con un roce. Una vez más, realizamos este movimiento unas 3 a 4 veces. Desde acá hacemos un efecto mariposa, abrimos, realizamos el roce con nuestras manos y abrimos en forma mariposa. Realizamos esto de unos 5 a 10 minutos, siempre estirando la columna para liberar la tensión del nervio ciático. Estiramos y realizamos el lado contrario, con ambas manos en dirección opuesta. Estos movimientos los vamos a realizar de forma lenta, recordando sin ejercer demasiada presión en la zona lumbar, esta parte de aquí, donde ya podemos tener la presencia del dolor por el nervio ciático. Subimos al mismo tiempo lento y abrimos como mariposa o en dirección a las escápulas. Vamos a aumentar a este movimiento de apertura y el momento que bajamos con nuestros pulgares, haciendo presión al lado lateral de nuestra columna vertebral. Realizamos 4 veces más. Una vez más. Muy bien. Ahora vamos a centrarnos únicamente en la parte lumbar. Para esto no vamos a ejercer los laterales, ya que puede ser muy invasivo. Vamos a usar nuestras palmas en forma como cuenco. Muy bien, hacemos puño y con el lado lateral de nuestras manos cerradas vamos a ir desde los puntos como unos hoyuelitos que van a estar en nuestro sacro. Abrimos. Vamos a ubicar con nuestro índice los hoyuelitos, que es de la parte de nuestra cadera, de nuestro sacro,
y desde ahí vamos a hacer un ligero masaje en forma circular sin ejercer mucha presión. Con esto vamos a terminar la parte del manejo muscular para los estiramientos de ciática. Y estiramos con nuestros pulgares. Terminado esto, vamos a seguir con los estiramientos. Muy bien, para la parte de los estiramientos vamos a realizar en una posición cómoda, vamos a estar echados boca arriba. Cabe recalcar que la parte del masaje también se puede realizar acostado, boca abajo, solo que yo lo hice de esa manera para que ustedes puedan visualizar de mejor manera la parte de los masajes del área muscular que trabajábamos. Para los estiramientos vamos a explicar 3 posiciones. Sea cual sea la pierna de dolor de la ciática, sea derecha o izquierda, en este caso vamos a trabajar con la derecha, es elevando y con nuestro pie, en este caso yo le voy a ayudar. También existen unas cintas semielásticas para que se lo colocan aquí y pueden ejercer. En este caso yo le voy a ayudar empujando desde la mitad de la fascia plantar hacia adelante. Con esto lo que buscamos es sentir una tensión desde la parte del pie que puede llegar hasta el músculo del glúteo, sin que genere dolor, demasiado dolor. Un punto tolerable. Esto podemos realizar 10 segundos en repetición de 4 series. También lo podemos realizar con una toalla de la siguiente manera. Muy bien, en la otra parte, cuando no tenemos la cinta que nos puede ayudar con este ejercicio, podemos usar una toalla. Realizamos la mitad, ponemos acá, tomamos desde un extremo el otro extremo, que lo pueden realizar ustedes mismos sin ayuda. Para generar un poco más de presión, subimos un poco más y van a notar una tensión más profunda. Esta es otra de las maneras en las cuales ustedes pueden generar con estos ejercicios una liberación de la presión al nervio ciático, que pueda ayudar a mejorar y ayudar con el dolor que se padece, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya. Muy bien. El segundo ejercicio es llevar nuestra rodilla hacia el área de nuestro pecho. Vamos a elevar en un ángulo de 90 grados con ayuda de otra persona, con nuestra palma en la fascia plantar, haciendo una elevación hacia adelante y con el pie mirando al cielo. Otra manera en la que pueden realizar este ejercicio ustedes solos es tomando sus manos, exacto, y acercamos con presión hacia nuestro pecho. Eso va a generar una tensión de liberación en la columna que va más específica al área lumbar, permitiendo la relajación del nervio ciático. Este ejercicio lo vamos a realizar 4 veces en una duración de 30 segundos. Muy bien. Soltamos. Y el tercer y último ejercicio que vamos a hacer en esta sesión, vamos a colocar según la pierna o el pie que esté con
la dolencia del nervio ciático es la que se va a flexionar. En este caso, para una mayor visualización, vamos a trabajar con el pie derecho. Bueno, vamos a colocar encima y a flexionar el anterior. Conforme ustedes tengan la tolerancia de la tensión, vamos a ir acercando un poco más. Esto lo vamos a mantener el tiempo que más podamos, entre 60 a 2 minutos, unas 3 veces, haciendo pausas de 30 segundos. Una vez más. Ayudamos nosotros, o si no, también pueden ayudarse de la toalla colocando por la parte interna o con sus manos. Muy bien. Terminado esto, nos vamos a quedar un momento descansando y sintiendo toda la relajación de la columna y el área muscular. Bueno, queridos amigos, espero les haya gustado y que estos ejercicios les pueda ayudar en casa, siempre trayendo estos conocimientos para el beneficio de ustedes y poder ayudar. Agradecidos por su apoyo a nuestro canal. Nos vemos en una siguiente sesión. Ahora lo que vamos a hacer es, para terminar este tratamiento, una respiración profunda. Llevamos nuestras palmas a nuestro pecho. Exhalamos. Gracias.